cordial bienvenida a nuestro segundo día del cuarto Congreso Internacional de Ética Profesional en Ingeniería, Topografía y Geología 2023. Esperamos que el Congreso cumpla con sus expectativas tanto en el ámbito profesional como en el personal. Les informamos que desde este momento y hasta la 1 de la tarde realizaremos en este auditorio las jornadas magistrales. Ayer realizamos 3 talleres de interés sobre cultura ética, currículo, familia y en los que interactuamos con los participantes en el Congreso, un espacio de diálogo muy productivo. A continuación, los dejo con la doctora Angélica Aldana y los moderadores de los talleres para presentar los resultados. Con ustedes, la coordinadora de consejos, Angélica Aldana, el líder del taller Cultura Ética, Henry León, el líder del taller Familia y Acción Institucional, José Luis Naranjo, y la líder del taller La Ética en el Currículo Académico, Nalini Guerra. Muchas gracias y de esta manera los dejo a ustedes a cargo. Muy buenos días para todos, muchas gracias a los asistentes. El día de hoy y en esta primera parte de la jornada vamos a compartir con los coordinadores de los 3 talleres las conclusiones que se pudieron rescatar de estos talleres increíbles que se llevaron a cabo el día de ayer, donde se analizó la ética desde 3 perspectivas y desde 3 estructuras importantes y trascendentales para la formación del carácter ético y la cultura ética. Entonces los vamos a dejar en este momento con cada una de las personas que coordinó cada taller para que les cuente cuáles fueron las experiencias de cada uno de los talleres, cuáles fueron estas conclusiones, que las cuales serán recogidas posteriormente en un documento que servirá de directriz no solamente para las instituciones académicas, sino también para las gremiales y para los consejos. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la doctora Nalini para que nos cuente cuáles fueron las conclusiones de su taller. Muchas gracias. Buenos días para todos, un gusto estar acá y gracias a COMNE y a todos los consejos profesionales por invitarnos. El día de ayer tuve la fortuna con varios colegas también del COMNIA de liderar la mesa denominada La Ética en el Currículo Académico. Tuvimos la participación de 41 personas, entre estudiantes, personal administrativo, personas que manejamos los gremios y que lideramos procesos tanto de investigación como de docencia y extensión. De la metodología de nuestra mesa fue armar 4 grupos de trabajo. Utilizamos, con temas de la tecnología, utilizamos una aplicación que se llama Miro, donde cada uno podía discutir alrededor de 3 preguntas y digitar en esta plataforma las respuestas. Entonces, lo que voy a hacer hoy muy rápidamente es contarles de las 3 preguntas que hicimos y que tuvimos la posibilidad de discutir, cuáles fueron las principales conclusiones, agradeciendo también a todas las personas que me ayudaron a moderar y a liderar este taller. La primera pregunta que hicimos fue identificar hasta 3 fortalezas propias de los currículos académicos que se pueden aprovechar para inculcar la ética profesional en ingeniería. Aquí la discusión fue muy interesante porque tuvimos personas dentro del taller con mucha experiencia en el tema académico y con experiencia también en liderar procesos que tienen que ver disciplinarios de aquellos profesionales que por una u otra razón llegan a nuestros consejos profesionales con alguna queja de tipo disciplinario. Pero también tuvimos la fortuna de contar con estudiantes que tienen una visión sobre la ética y nos hicieron también ver que las formas de enseñar y de aprender la ética son diferentes también de acuerdo a la disciplina, de acuerdo a la profesión y sobre todo de acuerdo al profesor que muchas veces lidera los espacios académicos. Entonces, en esta primera pregunta tuvimos que una conclusión general es que la ética debe ser transversal,
Es decir, la ética no debe convertirse en un espacio académico que uno vea ética 1, ética 2, ética 3, porque realmente lo vemos muy disperso dentro del currículo. Entonces, más bien que todas las acciones, ya sean curriculares, entendiéndose curriculares como la que tiene créditos dentro de los planes de estudio, y aquellas extracurriculares, aporten a la ética. Por ejemplo, si los estudiantes van al laboratorio, inculcarle principios éticos, incluso en la utilización de laboratorios, de bibliotecas, en las salidas técnicas, en todo eso que hayan unos principios de ética. Pero entonces también nos se preguntaban entre los cuatro grupos, pero ¿qué es la ética? ¿Cierto? Entonces, ¿qué son los dilemas éticos? Entonces, una gran conclusión es que no debemos complicarnos con los conceptos de ética, sino definir la ética como todo aquello que nos permite ser cada vez mejores ingenieros y mejores profesionales, y que vayan alineados no solamente a los intereses personales, sino que vayan alineados a los bienes comunes y a un bienestar de la comunidad. Entonces veíamos que la ética es hacer las cosas bien, de acuerdo a una norma y de acuerdo a unos lineamientos que nos da por ser cada uno de nuestra profesión. Va muy unido a la conferencia que nos daba ayer Fernando, ¿cierto? El representante que venía de Portugal, a decirnos que la ética también, hay una ética que es visible, por decirlo de alguna forma, que es fácilmente cuestionable, pero hay la otra de saber que estoy haciendo las cosas bien, por el bien de los sistemas organizacionales donde estoy impactando. La segunda tenía que ver con que es una formación integral, que quiere decir que debe estar incluida en los PEI, en los proyectos educativos institucionales. O sea, desde ahí aterriza lo que la institución piensa de la ética, luego pasa por los planes de estudio y finaliza en algo muy importante, que son lo que nosotros llamamos los proyectos de aula o los sílabos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aterriza en cascada y llega al sílabo y cómo capacito a los profesores para que todos entendamos que la ética forma parte de los resultados esperados de aprendizaje? Es decir, que en cada materia, no importa cómo se llame, yo debo tener unos indicadores que me permitan medir e implementar temas de ética dentro de cada uno de los planes de estudio. Pero por otro lado, también hablábamos que la ética no solamente es una cátedra que se lleve a lo normativo, porque muchas veces lo normativo es importante, pero cómo aterriza pues a los diferentes grupos objetivos. Entonces hablábamos también que la ética tiene que ver con esos stakeholders que forman parte de la comunidad académica. Entonces yo hablo de la ética con mis proveedores, hablo de la ética con mis profesores, hablo de la ética con mis egresados. Es muy importante cómo monitoreo yo a través de los consejos profesionales cómo ha sido el ejercicio profesional de mis egresados, porque finalmente mis egresados dan cuenta de mis procesos de formación. Entonces ahí es donde los consejos profesionales forman un aliado estratégico para las universidades. Entonces, en el caso de muchas instituciones, cuando hacemos procesos de acreditación, en las visitas que piden los consejeros de acreditación, invitamos a los gremios para que den cuenta, ¿cierto? Y haya una responsabilidad social sobre el ejercicio profesional de nuestros egresados. Entonces, en esta primera pregunta hablamos que la ética debe ser dinámica, debe estar incluido en los dispositivos pedagógicos o la didáctica de cada uno de los profesores, y cómo la institución garantiza capacitar a nuestros profesores para que la ética siempre esté presente en todos los procesos de investigación, extensión, docencia y ahora algo muy importante, el bienestar, que se volvió una función muy importante después de la pandemia. Los procesos de bienestar también deben incorporar temas de ética. Entonces, ese sería el resultado de nuestra primera pregunta del taller. Frente a la segunda pregunta del taller, hablábamos de reconocer hasta 3 condicionamientos o debilidades estructurales que tienen los currículos que le restan pertinencia a la ética profesional y por tanto al compromiso para su incorporación en el ejercicio profesional. Entonces aquí hablábamos también de lo importante, y es que desde que el estudiante se inscribe en la universidad, ni siquiera se ha matriculado, desde que el estudiante se inscribe debemos transmitirle que la ética es un valor que tienen nuestros programas académicos. Es decir, que cuando un estudiante, así sea que compre el formulario o tenga el primer contacto con la universidad, no importa el programa que vaya a cursar, es importante que él sepa que la universidad, la ética no es negociable,
¿cierto? Y que entra a una institución donde el valor de la ética es importante en todos los procesos formativos y de toda la comunidad. Pero también hablábamos que la ética muchas veces se ve al final de los planes de estudio, o a veces ni se ve, o a veces es una electiva, ¿cierto? Entonces hablábamos de que en la inducción de primer semestre y en todos los procesos a lo largo de la formación debemos inculcar el tema de la ética, y ahí la cátedra de ética que se está trabajando se vuelve fundamental, y hay que hacerlo en varios momentos. Una cosa es cómo un estudiante de primer semestre entiende la ética, otro a mitad de su carrera y otro cuando ya está a puertas de hacer su práctica profesional. Entonces ahí la ética también, todo lo que tiene que girar alrededor de la ética debería, ¿cierto? Debería ser un factor que los empresarios califiquen de nuestros estudiantes o practicantes cuando ingresen al proceso de ejercicio profesional. Entonces, cuando nosotros evaluamos las prácticas profesionales, el empleador debería calificar al estudiante en términos de ética y tener unos parámetros que nos permita medir a nosotros, porque muchas veces uno cree que la ética no es medible, pero debemos poner unos indicadores también, ¿cierto? Por ejemplo, cosas tan sencillas como llegar temprano, respetar a los demás en el ámbito laboral, porque eso es primera experiencia laboral, cumplir con los planes, ¿cierto? También informar de alguna eventualidad que suceda en su campo de trabajo, su campo profesional. Pero también lo veíamos que cuando hacemos las giras o las salidas o las famosas prácticas, las salidas pedagógicas o las salidas empresariales, también que el profesor inculque durante esa salida el tema de la ética. Y la ética viene por el respeto al otro, por el respeto a la diferencia, por el respeto, la igualdad, la inclusión, que también son valores muy importantes que fortalecen los temas de la ética. Y por último, en este taller, en esta pregunta, se hablaba de que la norma es importante, ¿ok? La ética para cada profesión tiene un marco legal que es importante que los estudiantes conozcan y sepan que el no cumplimiento de la normativa tiene una sanción y tiene un peligro latente, y es poder perder su tarjeta profesional. Y muchas veces eso no es tan claro y las personas y los profesionales no lo tienen tan claro. Entonces hay que crear una cultura de que la ética tiene privilegios, pero también esos privilegios se pueden perder en cualquier momento. Entonces también hablábamos de ese tema. Y la tercera pregunta giraba en torno a proponer hasta 3 acciones concretas de reestructuración curricular, en particular del plan de estudios, que conduzcan a incorporar efectivamente la ética como imperativo del ejercicio profesional. Aquí tendríamos una dificultad, y es que cambiar el plan de estudios no es tan fácil. Tenemos la normativa del Ministerio de Educación, es decir, que si yo quiero cambiar un plan de estudios me puedo demorar hasta 1 año o año y medio, hasta más, de que el ministerio apruebe un cambio curricular. Entonces lo que veíamos es que más bien dentro de las asignaturas, colocar espacios, talleres y hacer como estrategias tales como los 5 minutos de la ética, que muchos los utilizamos en la universidad, o hacer la semana de la ética, o hacer en la semana que hacemos todos las famosas ferias empresariales o ferias de presentación de proyectos, que sea una condición para presentarlo, que la ética gire en torno a una charla, a una concientización, a una semana de la ética, es decir, que la ética se vuelva un valor fundamental en cualquier egresado de los programas que lideramos desde los diferentes consejos profesionales. Pero también se hablaba de que hay un tema que se vuelve fundamental, y es la capacitación a nuestros profesores. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de ética, la ética empieza por casa. Entonces también que en las discusiones de las inducciones de los profesores, de las capacitaciones, que ellos también se puedan capacitar en la cátedra que estamos organizando, y que para que un profesor pueda estar en nuestra universidad obligatoriamente debe capacitarse o debe pasar por esa cátedra de ética, ¿cierto? Porque el ejemplo así lo podríamos hacer. Y la tercera, muy importante, y que es algo que estamos haciendo en las universidades, es que siempre para los estudiantes que se van a graduar, y que se llama, en muchas universidades lo llamamos la noche del graduando o la noche previa a los egresados, se les dé la importancia desde los capítulos, puede ser desde 9º, 8º, las charlas de los capítulos, de los diferentes
consejos profesionales que vayan a las universidades y cuenten de experiencias de egresados, de experiencia de cómo la ética se vuelve un factor diferencial, ¿cierto? Todos podemos ser ingenieros, todos podemos ser topógrafos, geólogos, pero eso es un factor diferencial, y si la universidad es reconocida porque sus profesionales son formados, se fortalece el tema de la ética, se vuelve también un valor agregado en el momento de que las empresas quieran contratar profesionales de las diferentes universidades. Entonces, fue muy chévere la mesa, porque tuvimos la parte de experiencia, los jóvenes, nosotros como gremios y como líderes de procesos de formación, en el cual la única conclusión importante es que no puede haber un profesional, no importa la disciplina que sea, si dentro de sus valores la ética no se vuelve un factor diferencial y que se pueda medir, cuantificar y que tenga realmente un impacto para la transformación en todos los sistemas organizacionales. Entonces, muy rápidamente las conclusiones de nuestra mesa, y muchas gracias a los que nos apoyaron, colaboraron. Fue una mesa muy dinámica y bueno, esperemos que cuando ya tengamos todas las conclusiones hacerlas llegar. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Andalini Guerra, hizo un gran trabajo. Y pues frente a lo que ella menciona, definitivamente que resulta muy inspirador. Efectivamente, la ética abre o cierra puertas. Ayer estaba hablando con una geóloga que vino a visitarnos en el primer día de ese congreso y me decía, he perdido una posibilidad de trabajo porque un geólogo que también se presentó para el mismo trabajo hizo las cosas mal desde lo ético. Entonces ya dicen, no, la gente de esa universidad o los colombianos o los profesionales colombianos no son éticos, que en últimas es la virtud más importante. El resto se aprende. Si hay falencias técnicas, pues ahí están los textos para ajustarlos. Pero la ética que en últimas viene siendo esa fuerza de carácter para hacer las cosas bien, hay que construirla desde la familia, que yo creo que es la estructura y el eje fundamental. Para ese efecto, entonces, vamos a darle la palabra al doctor José Luis Naranjo, que se encargó del taller de Familia de Acción Institucional, para que nos cuente cómo fue el desarrollo de este taller y cuáles fueron sus conclusiones. Adelante, doctor. Muchas gracias y buenos días para todos. Permítame que me ponga de pie porque es que me acaba de meter un desayuno de esos equivalente a un almuerzo y si me quedo ahí de pronto me quedo dormido. Bueno, yo tuve la fortuna de estar también en un grupo ayer para hablar de ética de los niños hasta llegar, digamos que a los chicos cuando van a entrar a la universidad, cuando están comenzando la universidad, e inclusive dentro de la misma universidad hasta que se gradúen, que ya se los entregamos aquí a los de currículo y ética y profesionales posteriores. Yo hice ayer una pequeña introducción que era como lo que tenía en mente para dar inicio al taller, y asistieron ahí, yo esperaba que asistieran de pronto más personas del auditorio de los que estábamos ayer, que de pronto tuvieran ya familia, hijos. Bueno, estuvimos dos ingenieras ya de la industria, a quienes agradezco enormemente las enseñanzas que me dieron y seguramente pudieron adquirir los otros compañeros que estaban ahí. Una profesora de la Universidad de Caldas, compañera mía, es una chica muy jovencita. Si de pronto hay oportunidad que ustedes me den de contar algunas de las experiencias que he tenido yo como profesora allá, ella podría estar incluida dentro de esas experiencias, cómo ella hizo para llegar donde está. Y los demás eran chicos de universidad. Estuvimos unas 10 personas y, oh sorpresa, estos chicos yo creo que todavía no tienen familias, pero les interesó mucho este tema de la ética en los niños. Y fue mucha la participación de estos pelados, a quienes agradezco también enormemente. Fue muchas las enseñanzas que realmente dieron. Entonces, yo terminé mi presentación antes de iniciar el taller con una pregunta y era, ¿cuál es la mejor manera como nosotros podemos enseñarle ética a los que vienen detrás de nosotros? Desde los chicos de universidad, colegio y los pelados que tenemos en las casas. Y la conclusión que salió de una inicialmente y definitivamente fue con el ejemplo. Nosotros le enseñamos a los chicos en las universidades, en los colegios, como decía aquí la compañera de esta mesa, a través de pronto ética 1, ética 2, ética 3, eso es muy bueno.
pero definitivamente yo creo que uno aprende con el ejemplo que le dan los que van delante de uno. Ahora nosotros tenemos los chicos que vienen detrás de nosotros, muchos de estos chicos están en este salón en este momento. Si nosotros les damos a ellos malos ejemplos, algunos de pronto les pueden quedar esas mañas, y si les damos buenos ejemplos, con seguridad que les van a quedar. Entonces, uno de esas cosas, de los ejemplos que uno puede dar, en el caso mío, y es uno de las primeras conclusiones que tenemos aquí de uno de las, dice uno de los principios que necesitamos para enseñar a los chicos, el respeto. Ahorita vuelvo con esto, señores. Yo miro la situación mía en la universidad como profesor y la situación de otros colegas también como profesores allá. Yo tengo un salón para dar una clase los lunes de 8 a 11 de la mañana en el segundo piso de un edificio, y al frente queda hay un sitio donde están los heladores, y ahí es donde se parquean los buses cuando uno va a hacer prácticas de campo, ahí lo recogen. El bus no entra a la universidad, sino que queda ahí afuera. Entonces, nosotros estamos obligados por la universidad a hacer que los estudiantes firmen un papel antes de salir, y el chico que no firme ese documento pues no puede subirse al bus. Yo siempre salgo con estudiantes a las 7 de la mañana, independiente de si la salida es muy corta o es de varios días, salgo a las 7 de la mañana, porque es mucho mejor, me parece a mí, trabajar en el día y no tener que exponer a los estudiantes a viajar de noche. Además que la universidad dice, intente, señor profesor, llegar temprano a los sitios donde usted se va a quedar con estudiantes, no que le coja la noche. Entonces yo salgo a las 7 de la mañana. Si yo les inculco desde el punto de vista de la ética y el respeto a mis estudiantes que lleguen temprano, yo les exijo que lleguen a las 6:30 para que firmen el documento, y yo llego a las 7:30 de la mañana, ¿con qué criterio le voy a exigir yo al estudiante que me respete si yo no lo respeto? Entonces, si yo les doy un ejemplo a los estudiantes desde el comienzo de cómo debe ser el comportamiento de ellos, esos muchachos aprenden. Los grupos que yo tengo, y recibo, en este momento tengo un grupo para salir la semana entrante con ellos, son como 64 estudiantes que la universidad recibió primíparos, los que nosotros llamamos cariñosamente los nenes, porque son los de primer semestre. Muchos de esos chicos todavía no tienen los 18 años, o sea, todavía desde el punto de vista de la ley los consideramos niños. Entonces, uno dice, pues estos muchachos vienen aquí todos volantones y ya no están en el colegio, no tienen que ponerse en uniforme, no les cierran la puerta de entrada como en el colegio. Aquí ellos vienen ya con una libertad total. Cuando yo les digo a los muchachos, si usted no está a las 7 de la mañana subido en el bus, usted se queda. Y si usted se queda, tiene dos opciones para esa asignatura, para esa práctica. La hace por su cuenta o pierde la materia, porque es que en la universidad es muy claro, las prácticas académicas institucionales que se hacen por fuera de la universidad son obligatorias, y si no se pueden hacer obligatorias, o si por alguna razón consideramos que son obligatorias, quitémoslas del plan de estudios. Entonces yo les hago ese énfasis a los chicos para que ellos estén a tiempo. Y oh sorpresa, señores, mire, yo les cumplo a los estudiantes con el tiempo, yo llego antes que ellos y ningún estudiante me llega tarde. Y veo, les digo que tengo el salón ahí al frente, y veo que hay estudiantes que llegan a las 6:30 de la mañana, cuando yo entro al salón ya están ahí con unas maletotas grandes, y a las 8 de la mañana no se han ido. Entonces, ¿para qué los citaron? ¿A qué hora los citaron? No, es que el profesor no ha llegado. Eso es vergonzoso para uno como docente, aprovecharse de un estudiante que le digo, lo cito a las 7 de la mañana y yo llego a las 8:30 de la mañana. ¿Con qué criterio les digo yo a un estudiante que al día siguiente se suba al bus a la hora que yo lo cité? Y yo cuando salgo con los estudiantes nos quedamos, por ejemplo, en Mariquita. Digo, muchachos, la salida mañana es a las 7:30, no a las 7:32, y a las 7:30 yo arranco. Los estudiantes han aprendido, algunos se han quedado, y llegan al rato. Al otro día llegan más temprano. Entonces, cuando uno enseña con el ejemplo, los estudiantes aprenden y los estudiantes respetan, y eso lo asimilan para sí. Esos son estudiantes que después van a tener una ética sólida en su trabajo, van a responder, y que el día que les digan, señores, tenemos una reunión a las 8 de la mañana, es a esa hora y no a las 8:05. Eso habla mucho de uno, y más en las profesiones que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros hacemos con el ejemplo que los estudiantes adquieran la parte de ética profesional que les corresponde, creo que hacemos un buen trabajo. Y eso, yo creo que muchos de ustedes, señores, aquí son profesores, han sido profesores universitarios, y seguramente que muchos de estos chicos lo van a hacer. Entonces, con el ejemplo, señores, nosotros lo logramos. Muy bien, entonces, ya enfatizando en eso un poquitico, la tarea que teníamos nosotros era
trabajar sobre familia y acción institucional en términos de la ética. Entonces, las mismas 3 preguntas. La una decía, identifiquen hasta 3 principios que deben ser incorporados en la formación de los niños y adolescentes desde el núcleo familiar, que puedan apalancar en el adulto profesional la instauración de un pacto social por el desempeño profesional y ético. Sacamos como 6 o 7. Como les digo, ese grupo me encantó porque salieron así muy rápidamente y cada uno pues expusimos las razones de por qué escogíamos ese. El primero, respeto y tolerancia. Y nosotros le enseñamos a los niños desde la casa el respeto. Que el niño no esté por ahí gritándole a la mamá. Ustedes recuerdan, señor, a mí me tocó, si yo hacía eso, mi mamá me cascaba. Y hoy en día yo lo agradezco. No porque uno diga, es que si uno me hubiera dado palo yo no hubiera aprendido. No, porque me enseñó a que la respetara, a que respetara a los mayores, a que cuando un adulto habla, uno como niño se calla. Señores, eso lo vemos hoy en día también nosotros, pero hay varias ocasiones en las cuales uno está hablando y un muchachito mete la cucharada. Eso suena como maluco, pero señores, eso hace parte de la humanidad de Carreño que ayer decía el doctor Ochoa. Y muchos lo aprendimos, los que somos ya maduros lo aprendimos, y creo que nos sirvió mucho. Entonces, si uno desde niño le enseña a ese peladito, que uno ya pues como adulto, como papá, le enseña al niño que el respeto es fundamental, ese muchachito lo va a asimilar también para sí en su formación y va a respetar a sus profesores en el colegio, y va a respetar a sus compañeros, y va a respetar la diversidad, que si el otro niño se viste de tal o cual manera no le voy a hacer bullying. Si nosotros ayudamos con eso desde la familia, va a ser mucho mejor la sociedad. Hablamos de la tolerancia. Entre los dos decíamos, por eso colocamos los 2. Dijimos, ¿cómo hacer que mañana el padre nos regañe porque colocamos 2 y nos habían pedido solamente 1 en el número 1? Bueno, coloquémoslo ahí. ¿Por qué, señores, colocamos esto? Decimos, bueno, entre el respeto y la tolerancia, yo creo que es primordial el respeto. Poníamos el ejemplo. Si yo estoy haciendo una cola para pagar una factura de esas de luz o agua en un banco, y llevo 1 hora haciendo cola y llega otro y se mete adelante en la cola, ¿por qué tengo yo que tolerar que él me respete si lo que está haciendo es un irrespeto? Entonces, si todos nos respetamos, no hay lugar tanto a la tolerancia. ¿Dónde vemos nosotros la tolerancia? En muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, yo puedo tolerar que otra persona piense diferente a mí en términos de cuestiones como religión, por decir algo. Entonces, yo tengo un credo y la otra persona tiene otro credo. Yo no tengo por qué hacer que él acepte que tiene que tener el mismo credo religioso que pueda tener yo. O la persona que hace parte de la comunidad LGTBI. Entonces, nosotros recibimos estudiantes, y digo por experiencia en la Universidad de Caldas, en donde llegan chicos que pertenecen a esa comunidad. Por fortuna, y yo he explicado algo de esto en cuestiones de ética a los chicos que recibo de primer semestre, para que ellos les cale eso, de que tenemos que respetarnos entre todos. Y por fortuna, yo no he visto en mis cursos que un chico de esos lo aíslen o que un chico de esos le estén haciendo bullying por el hecho de pertenecer a una comunidad de esas, o porque un chico se viste como se viste una de las muchachas. Nada, eso para nosotros en los cursos míos pasa sin problema, eso no ha ocurrido afortunadamente, y yo creo que hace parte de lo que uno le explica a los muchachos desde los primeros días, que se respeten. Hago mucho énfasis, señores, en el respeto, sobre todo a las chicas. Yo les digo a los muchachos, y siempre lo aplico, las mujeres en este curso, las chicas que están en este curso, son las reinas de este curso, y son ellas las que toman las decisiones. Decisiones como esta, siempre llega un estudiante, profesor, ¿por qué no aplazamos el examen? Seguramente a ustedes, señores que han sido profesores, les ha ocurrido eso. Uno pone una fecha de un examen y llegan los estudiantes, profesor, aplázamos el examen porque es que no hemos podido estudiar, estuvimos haciendo una salida de campo la semana pasada, no sé qué y tal. Yo sé que les digo, muchachos, pidámosle la opinión a las chicas. Y entonces ellos saben que la habilidad mía es por ahí, entonces cuando algún muchacho necesita, o algunos chicos necesitan hacer un cambio de horario, siempre mandan una muchacha que va a llenarle conmigo. Digo, discutámoslo en el salón. Y lo discutimos acá con todo el mundo, díganme en cuándo quieren que le haga el examen, que no se pase de la fecha tal de diciembre o de junio, porque yo tengo que entregar notas, escojan la fecha que ustedes quieran. Señores, y aquí vale otra cosa, y es, si nosotros ayudamos a través de tratar bien a los estudiantes, de respetarlos y de tolerarlos, ayudamos a que él aprenda, sin ir nosotros a mostrar la autoridad que nosotros tenemos por encima de ellos como profesores. Ese muchacho aprende mucho más fácil.
Cuando uno le da seguridad al estudiante para que él aprenda, ese muchacho aprende más fácil. O sea, que yo no vaya a enseñarle a él una asignatura a la fuerza, una asignatura donde yo lo presione por notas, o una asignatura donde yo le esté tratando de hacer ver a él que es que yo soy el profesor, yo estoy por encima de él y usted tiene que aceptar lo que yo le diga. Yo con mis estudiantes siempre les he dicho dos cosas, señores profesores y chicos que están aquí. Digo, hay dos cosas de las cuales cuando hablamos de notas, porque eso es lo más difícil para mí como profesor, evaluar. Porque si uno mismo no sabe cuánto sabe uno, mucho menos yo no voy a saber nunca cuánto va a saber un estudiante. O uno no sabe qué cosas le han pasado al estudiante en su vida o en el momento antes de un examen para que el estudiante llegue allá y de pronto los ve uno comiéndose las uñas. Algunos los he visto que se meten los porritos de marihuana antes de entrar y le digo, hermano, ¿usted para qué mete esa vaina? Profe, es que tengo unos nervios por el examen. Hermano, pero no se preocupe por eso, es que usted se sabe eso. Usted sabe eso. Si usted lo sabe, llegue tranquilo. Y usted lo sabe porque aquí lo hemos discutido, porque usted lo entendió, porque lo ha probado en las tareas que ha hecho. Entonces vaya tranquilo, no se meta esa vaina. Pero bueno, dijo, ellos lo hacen y entran allá. Pero señores, si nosotros les damos seguridad a los estudiantes, con seguridad absoluta, ese estudiante va a aprender mucho más fácil. Si nosotros enseñamos con ejemplos y dándole seguridad al estudiante, haciéndole ver al estudiante lo que él es, una persona que tiene capacidad ilimitada de aprender, ese muchacho aprende. Pero si yo llego como profesor, como lo he visto en muchos de los compañeros en la Universidad de Caldas, algunos que los han tenido a veces por allá en líos en el consejo académico porque le escriben al estudiante en un cuaderno, es que usted está carcomido por el óxido de la ignorancia. Recuerdo que así le escribió una vez un profesor de topografía a un estudiante en la libreta de campo, usted tiene el cerebro carcomido por el óxido de la ignorancia. En ese momento yo hacía parte del consejo académico y le dijimos, como era un profesor afortunadamente de cátedra, le dijimos, fuera con este caballero. Así no se tratan las personas y así no se tratan los estudiantes, que son los que por ellos nosotros tenemos salario, por ellos nosotros estamos trabajando aquí. Y ese profesor lo sacamos, en el consejo académico dijimos, fuera, este no sirve aquí no necesitamos personas de ese estilo. Entonces el estudiante se siente frustrado. ¿Y qué va a pensar? Es que yo soy bruto, la geología no es para mí. En alguna ocasión, señores, yo recibí un curso de estudiantes, yo estuve en un año sabático en el año 2009 y cuando entré había renunciado al profesor del curso de Geología General, que recibe los nenes. Yo solicité ese curso. Cuando entré a ese curso teníamos como unos 15 estudiantes repitentes, porque en el curso anterior, que no estaba el otro profesor porque se había ido, el curso se lo repartieron a varios docentes ahí, entonces nadie se hizo responsable del curso. Ese curso no tenía doliente. Y es el curso que uno recibe los muchachos de primer semestre, muchos de los cuales no tienen ni idea a qué se metieron. Entonces yo recibí el curso y les di la primera inducción y les hice ver que todos ellos eran capaces de hacerlo. Hice el primer examen, algunos lógicamente lo perdieron, muchos de ellos pasaron. Después recibí 3 chicas en la oficina y me dijeron, profesor, venimos a darle las gracias porque usted nos devolvió la ilusión de estudiar geología, porque desde el semestre pasado nosotros dijimos, esto no es para nosotros, no somos capaces con esto. Y yo a esa chica les dije, vea señorita, solamente hay una cosa en este mundo, en este momento, que ustedes como mujeres no son capaces de hacer. Y les dije a ellas cuáles son, y yo a todas las chicas les pregunto, ¿cuáles son las cosas que usted como mujer no puede hacer? Dicen cualquier cantidad de cosas. No. Digo, lo único que usted no puede hacer, señorita, es embarazar a otra chica. De resto usted tiene la capacidad ilimitada de hacer lo que usted quiera. Y es así, señores, los muchachos pueden. Y cuando uno les inculca ese tipo de cosas a los estudiantes, el estudiante aprende. Y yo creo que esa es la tarea que tenemos nosotros como docentes en una universidad. Mostrarle al estudiante y darle herramientas para que él se defienda en la vida como lo estoy haciendo yo. Las herramientas que miran a mí atrás, transmitamos a estos chicos para que ellos lo hagan. Entonces, si uno lo hacemos, si lo hacemos de esa manera, logramos hacer que los estudiantes aprendan muy bien. El otro principio de aquí, yo creo que me voy a tomar un poquitico más. El otro principio de esa primera pregunta es la responsabilidad, enseñarle a los niños desde el comienzo a ser responsables. Y eso hace parte a los niños, enseñarle a los niños, a los estudiantes en las universidades, en los colegios y al profesional después. El tercero, que sean honestos. Ese es el tercero. En la segunda pregunta decía, identifique hasta 3 atributos de los consejos profesionales y de las sociedades gremiales que puedan apalancar la instauración de un acto social por el desempeño profesional ético. Entonces decíamos, 1, la regulación, los códigos de ética que se han estado haciendo y que se van a seguir haciendo.
Regular eso desde el punto de vista de los códigos de éticos, divulgar eso para que todos los profesionales lo conozcan, que sepamos, hombre, si yo la embarro, ¿con qué me van a medir? ¿Cuál es la constitución que van a aplicar? Y lo tercero, que los mismos consejos profesionales hagan la inspección correspondiente de lo que está ocurriendo con los diferentes profesionales. Que el día que haya que aplicarle a alguno el código de ética, por lo menos la persona lo sepa y que tenga conocimiento de a qué se va a enfrentar. Y la tercera pregunta decía, propongan hasta 3 actos de protocolo institucional para imprimirle seriedad, compromiso, transparencia y publicidad al pacto social como acuerdo de voluntades que se constituyen en cuerpo moral. Entonces decíamos, 1, firma de compromisos ante los consejos. A los estudiantes que se gradúan de medicina les hacen firmar el juramento hipocrático. Entonces, hagámosle firmar a los muchachos el día que les damos la matrícula, no cuando se gradúen, el día que les demos la matrícula. Usted está apto para que ejerza esta profesión en el país. Venga, firme aquí un compromiso y que usted lo va a hacer bien. Es eso. El 2, el juramento de los profesionales. Que haga el juramento y que lo firme. Esos son los 2 actos. Y el tercero, entregarle a la persona una insignia de que él va a hacer las cosas bien y de que firmó un protocolo. Con estas cositas, señores, llegamos finalmente a las conclusiones de nuestro taller. Y tenemos eso para dejarlo aquí a la mesa para que lo podamos ojalá incorporar en los códigos de ética. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Luis Naranjo, muy interesante. Y queda como reflexión que definitivamente cuando se ha pensado acerca de la ética profesional o de la ética en general, se piensa en 2 grandes lineamientos, hay uno natural y otro positivo, que es el derecho, el que define las normas naturales son las que se generan o se gestan a través de la costumbre, del hábito, de hacer las cosas bien por estas enseñanzas desde la familia, porque lo hacemos una costumbre, porque lo hacemos tantas veces y de manera repetida que ya se hace una acción o un acto inconsciente. Si tengo que resolver un dilema ético, ya como que ya sé qué es lo que está bien y lo hago sin tener que analizarlo tanto, que es lo ideal. Pero también está el derecho positivo, donde están contempladas, donde están contenidas todas las normas, donde está toda la normatividad que me dice en cada caso particular de las diferentes profesiones cuáles son esos lineamientos ético-profesionales que debo seguir y cuáles son las sanciones si llego a incumplir con esos lineamientos. Entonces, esos espacios han servido mucho para generar una cultura ética, para que no solamente por el miedo a la sanción se lleve a cabo un accionar correcto, sino que se haga desde la conciencia profunda de que mis derechos individuales llegan hasta donde empiezan los colectivos y que como estoy ejerciendo una actividad profesional que implica un alto riesgo social, que en últimas es lo que nos tiene acá sentados a todos, disminuir o controlar ese riesgo social. Y está comprendido esto dentro de una normatividad, los códigos de ética. Digamos que lo importante de la actividad acá no es tanto el código de ética en sí, sino la prevención de tener que acudir a una sanción disciplinaria o a la amenaza al profesional de que si no actúa de esta forma va a tener una consecuencia que puede llevar incluso a dejarlo sin una tarjeta profesional para que pueda ejercer su actividad profesional. Entonces es generar conciencia de cuál es el camino correcto que se hace a través de la costumbre, de la cultura ética. Así las cosas le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro querido abogado Henry León para que nos cuente cómo fue el desarrollo de su taller. Muchas gracias. Buenos días para todos. En nuestro taller que se denominó Cultura Ética, en primer lugar tuvimos una participación de casi 70 asistentes. De ellos, lo primero es que el promedio de edad estaba entre 20 y 21 años de estos asistentes y por esa razón, entonces cada uno de los representantes de los consejos profesionales que estábamos, nos, digamos, integramos con cada una de las 3 mesas. Entonces la primera dinámica fue compartir experiencias de vida y de otra parte experiencias profesionales. Entonces nuestros ingenieros con muchos años de experiencia, en primer lugar, compartieron cómo había sido su paso por la universidad, posteriormente en el mundo laboral, que
riesgos habían encontrado en su mundo profesional, qué grandes dilemas éticos pudieron ver en su vida profesional y los compartieron con cada uno de los estudiantes y esto permitió hacer una dinámica bastante interesante en este sentido y también pues resaltar el trabajo de cada uno de estos estudiantes y de las 3 ingenieras que fueron las relatoras de cada uno de los grupos, quienes hicieron un resumen muy completo y al final los pudimos compartir con cada uno de los integrantes. En este taller, la primera tarea era identificar dentro de un contexto global de la sociedad colombiana 3 estamentos que pudieran influir en la incorporación de la cultura ética de cada uno de nosotros. Y pues en primer lugar, y fue en consenso de cada uno de los 3 grupos, estuvo la familia. Y para ellos la familia es ese lugar donde iniciamos con nuestro aprendizaje de vida y por esa razón fue la primera institución o estamento que ellos identificaron. El segundo fueron las instituciones educativas a nivel de primaria, a nivel de secundaria y a nivel universitario. Para todos las instituciones de educación superior, los docentes también tienen una importancia en este aprendizaje de una cultura ética y en generar esa cultura ética en cada uno de nosotros. Y el tercero, digamos que fue un poco debatido, pero al final se llegó a la conclusión que estaba los poderes en sí, un poder gubernamental, pero también todos ellos identificaron como un nuevo poder a la sociedad civil, a la unión de la sociedad civil que hoy en día en el campo de la ingeniería la vemos representada en los gremios. Entonces ellos vieron que los gremios, cuando los ingenieros se juntan con sus pares y son parte de la sociedad civil, también son un estamento importante en la formación y en la apropiación de una cultura ética en el ejercicio profesional. Entonces, esos fueron los 3 estamentos que ellos identificaron en este grupo de trabajo. La siguiente era que de cada uno de esos estamentos identificáramos instrumentos normativos para que se apropiara esa cultura ética. Entonces, cuando se habló de familia, efectivamente se llegó en primer lugar a que la familia es aquella que genera valores. Entonces, de cómo los padres generan valores en sus hijos y que cómo se hacía, efectivamente mediante el ejemplo, que era algo que veíamos en las anteriores exposiciones. Pero también ellos mismos decían que era vital en la familia imponer límites. Entonces, generamos valores desde la familia, de una parte, por otra parte, damos ejemplos, pero también hay que poner límites y hay que ponerle límites a los niños. Entonces, que como padres se tendía a ser muy laxo en el comportamiento de los niños, no se le imponía un límite y entonces eso iba a generar que cuando estuviera creciendo, pues iba a hacer siempre lo que quisiera. Entonces, que era importante imponer límites también en la familia. Entonces, esos fueron los 3 instrumentos que generaron para la familia. En el segundo caso, de las instituciones educativas, consideraron 3 instrumentos. El primero era que es necesario seguir generando este tipo de cátedras interactivas, lo que habíamos visto en la organización del evento es que interactuar con los estudiantes es vital para llegar a este tipo de conclusiones. Entonces, que no era muy interesante escuchar charlas de ética de 1 o 2 horas, sino que fueran interactivas. Entonces, todos ellos, como les decía, en un promedio de 20, 21 años, es importante la interactividad. Y para ello, entonces, hay que seguir generando cátedras de ética, pero con una característica, que fueran prácticas y no ladrilludas. Es el resultado de cada uno de estos talleres. En segundo lugar, el segundo instrumento, consideran que es necesario fortalecer los comités disciplinarios que hay en las instituciones de educación superior, que sean partícipes,
que sean dinámicos, de tal manera que en la universidad y en todo el proceso formativo, sobre todo en la parte universitaria, pues esos comités disciplinarios tengan una mayor importancia a nivel institucional. Y el tercer instrumento en las instituciones educativas son los manuales de convivencia. Entonces, para ellos, los manuales de convivencia siempre se leen al inicio del semestre o cuando ingresan en primer semestre, pero no se vuelven a ver, sino solo hasta el final cuando buscan requisitos de grado. Entonces tenemos solamente 2 lecturas que se hace ese manual de convivencia, en primer semestre y al final, pero que no tiene una vida ese manual de convivencia dentro de todo su paso por la universidad. Entonces que para ellos ese manual de convivencia hay que volverlo dinámico y activo. En el tercer estamento, que es el Estado y la sociedad civil, los 3 instrumentos que se identificaron, en primer lugar, es el de fortalecer las denuncias y las sanciones. Y una pues, de las sorpresas también de este taller que nos llevamos es que ellos consideran que las sanciones deben tocar el bolsillo, que porque ese es el que duele. Entonces que las sanciones deben tener algo monetario o económico, que entonces ahí sí le ponen un poco más de atención. En segundo lugar, es que en esta parte de sanciones que deben ser públicas. Entonces nos decían que muchas veces la justicia puede ser que no tenga resultados, pero si un mal comportamiento de una persona se divulga en una red social, ese puede ser un mayor, o puede tener una mayor, puede ser más correctivo que esta persona sea divulgada por redes sociales cometiendo una mala práctica. Entonces decía que cuando se colaban en un transporte público y los publicaban en redes sociales, no lo volvían a hacer porque ya habían sido puestos en público. Entonces que esas exclusiones deben ser públicas y deben ser de conocimiento público. Y en tercer lugar, el instrumento del Estado y la sociedad civil es el ejemplo de un comportamiento ético. Entonces para ellos, si un profesional de la ingeniería, por ejemplo, tiene un mal comportamiento ético, debe ser excluido también de los gremios. Para los participantes, los gremios fueron o son muy importantes porque les permite estar con sus pares, pero también ellos consideran que si un ingeniero tiene o ejerce una mala práctica debe ser excluido y esa exclusión debe ser pública. Entonces estos fueron los instrumentos de esta segunda pregunta que permiten promover una cultura ética en el desempeño profesional. Y en tercer lugar, la última pregunta del trabajo indicaba o partía de la premisa que hoy en día tenemos algo denominado una descomposición social y que se estaban pervirtiendo los valores. Entonces, que cómo ellos veían o que pudieran digamos, concluir en el sentido de qué estímulos se pueden dar desde el mundo público para mejorar ese comportamiento ético. Entonces identificaron en primer lugar unos reconocimientos públicos, ellos son, y todos sabemos, los participantes son bastantes usuarios de redes sociales y ellos indicaban que como una red social o un videojuego, llamémoslo así, se pudieran generar puntos o bonificaciones. Entonces que los comportamientos éticos, buenos comportamientos éticos también van generando un puntaje en el mundo virtual de cada uno de los profesionales, como una especie de medallas virtuales. Esas medallas virtuales que cada uno de estos usuarios puede tener, pueden ser posteriormente tenidas en cuenta en procesos de selección pública. Entonces, si un ciudadano se ha
ha ejercido de manera ética su profesión, pues eso le va a permitir generar unos puntos y posteriormente cuando hay un concurso público o un concurso de méritos se puede tener en cuenta ese puntaje también para acceder al cargo. Era uno de los instrumentos que ellos consideraban que pudiera ser un estímulo para mejorar ese ejercicio ético de la profesión. En segundo lugar, también para ellos es necesario generar incentivos y becas para aquellos ciudadanos destacados. Entonces, si este ingeniero, este profesional que tiene un alto puntaje en un mundo virtual con este tipo de medallas, hay que hacerlo público, reconocerlo de manera pública y uno de esos beneficios que puede obtener también son becas. Y por último, también ellos consideran que las certificaciones, así como en el ámbito profesional hay certificaciones de un uso de un software o demás, que se pudieran generar certificaciones para un desempeño ético, que por ejemplo ya hay algunas empresas que tienen unos logos o unos sellos de ético, entonces que también a nivel personal pudieran tener ese tipo de reconocimientos públicos. Entonces, estas fueron las conclusiones de este taller de cultura ética que, como lo indiqué, fue muy dinámico y pues de resaltar también el compartir de los profesionales de los consejos profesionales con su amplia experiencia con cada uno de los demás asistentes que estaban en formación universitaria. Entonces, estas fueron las 3 conclusiones que llegamos. Muchas gracias a nuestros 3 coordinadores. Yo creo que una gran conclusión que nos queda es que la mejor forma de generar apropiación del conocimiento es dándole la oportunidad a los jóvenes de que saquen sus propias conclusiones, de que aprendan a través de la conciencia de lo que es ético y lo que no es, por supuesto apoyado en la experiencia de las personas con juventud acumulada, como dice Rubén Darío. No hay que olvidar la importancia de la experiencia de las personas que ya han transitado un camino largo, hay que valorarla siempre. Y por supuesto que la mejor manera de que nos hagamos conscientes de cuál es el mejor actuar ético en lo profesional, que es lo que nos atañe en este congreso, afortunadamente que nos ha ido muy bien, creo que ha sido muy exitoso, es que le demos la oportunidad a los participantes, a todos ustedes, para que saquen sus propias conclusiones, que sean ustedes quienes saquen esa información y quienes den esos insumos para que tengan unos lineamientos de cuál es ese actuar en su quehacer profesional y que sean dignos representantes de las diferentes escuelas de ingeniería, de geología, de topografía, y que sean también vistos como, no solo como grandes profesionales desde lo técnico, sino también desde lo ético, porque ahora con Portugal, por ejemplo, nos dimos cuenta de la gran oportunidad que se abre y que seamos reconocidos no solamente por nuestra excelencia académica o técnica, sino que también nos puedan dar las llaves de la casa, sin miedo de que cuando lleguen esté desocupada. Eso es algo que hay que valorar y hay que trabajar en ello. Entonces, muchas gracias, definitivamente creo que ha sido una experiencia muy gratificante y enriquecedora, esperamos que lo haya sido también para todos ustedes y un aplauso grande para estos 3 coordinadores que han hecho muy bien el trabajo, muy amables. Sí, bueno, aprovechemos que tenemos unos minutos entonces. Si alguien tiene alguna pregunta del desarrollo de los talleres, y por favor nos indican para quién va dirigida la pregunta. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alberto Valencia, del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos. Bueno, primero que todo, felicitarlos, no pudimos estar mejor representados y lógicamente también muchas gracias a todos los que ayudaron, digamos, a estos talleres. Yo tengo una inquietud y pues para ponernos en contexto, en realidad
se me hicieron buenísimas las conclusiones. Una de ellas pues es acerca de ese seguimiento cultural, digamos, de que el tema de la ética siempre se ha actualizado, que se ha, digamos, desarrollado, ¿no? Pues se me hace importante, digamos, que al final, al llegar una persona a su título profesional que haya obtenido, se tenga ese reconocimiento ético, ¿no? Ustedes ven, digamos, conveniente que esta actualización de temas de la ética, porque vemos también cambia con el tiempo, ¿ustedes creen que se debe ser cada 5 años, 10 años, 3 años, o cómo creen ustedes que podrían, digamos, desde esa perspectiva, con todo el input que tuvieron, cómo perciben que ese tema de actualización se puede hacer, digamos, durante la cultura o durante el tiempo en que se desarrolla todo el tema ético? Bueno, de la parte interactiva que tuvimos con los participantes, yo creo que la enseñanza de la ética habría que actualizarla frente a su metodología. Y eso lo vemos desde el punto de vista de la forma en que aprenden, y lo veíamos de los participantes, es que son multimedia. Entonces, debemos integrar audio, video e interactividad con cada uno de ellos, de tal manera que la ética se apropie de manera actualizada a la forma en que ellos están viendo el mundo e interactuando con el mundo. Hablo de los estudiantes, entonces eso es algo de lo que concluimos ayer en el taller. Entonces, a nosotros como consejos profesionales nos obliga también a actualizar la forma en que impartimos, por ejemplo, nuestras conferencias sobre el ejercicio ético de la profesión, cómo aplicar la ética profesional en un mundo globalizado, en un mundo donde la tecnología está por todas partes. Entonces, pasar de leer los artículos de la Ley 842 a una aplicación real en un mundo global, y eso es algo que ellos nos están exigiendo. Entonces, actualizar esa forma en que nosotros hacemos esas charlas, de tal manera que los mensajes sean directos, cortos e interactivos. Entonces, creo que ese es uno de los mensajes que recibimos ayer de estas discusiones que fueron muy dinámicas, eso en la parte de mi taller. Mire, yo lo voy a poner así muy sencillo. Para responderle lo que usted dice, absolutamente hay que hacerlo, de estarle inculcando a nuestros profesionales y nosotros mismos todo esto. Hay un dicho por ahí que es muy claro y dice: a las mujeres hay que decirles que uno las ama, pero hay que estárselo recordando porque parece que les olvidara, ¿cierto? Todos los días hay que decírselos. Eso hace parte del común desarrollo de los humanos. Pues con esto hacemos lo mismo, señores. Hay que recordarles y recordarnos todos que hay un código de ética y que se va pues actualizando y que hay que estarlo leyendo y que lo interiorice para ver qué le puede pasar si de pronto por alguna razón del destino comete algo en que haya que aplicarle el código de ética. Y la manera de hacerlo, estos congresos, señores. Y la otra manera de hacerlo, ayer lo decía alguien aquí, a través de transversalizarlo en los currículums. Que los profesores que más experiencia tenemos en las universidades les contemos a los estudiantes en qué situaciones de nuestra vida profesional hemos estado en una dualidad de ética, un dilema, decir cuál decisión es la mejor y cómo lo resolví. No es solamente de que yo tuve un lío y paré ahí en el lío, no, cómo lo resolví. A mí me hubiera encantado que mis profesores me hubieran dicho: mire, a mí me pasó esta situación en campo y lo resolví de esta manera. Eso se le queda a uno en la mente y después el día de mañana, si uno se le presenta una situación, uno ya puede decir: ah, pues si este profesor lo hizo así y le fue bien, yo también lo puedo hacer. Si lo hizo así y lo sacaron a plomo, yo sé que no se puede hacer. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Cómo lo hacemos? A través del currículo también. Entonces, con currículo y con este tipo de eventos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Buenos Una días. pregunta. El nombre mío es Hernando Domínguez,
soy miembro de la Junta Directiva de ACIEN y egresado de esta universidad en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Primero que todo, un abrazo y unas congratulaciones excelentes para todos los participantes de este grupo. Yo quiero aportar simplemente una cosa desde la perspectiva y el resumen o configuración que se hizo ahora, y es que la ética va ligada para mí a la excelencia. O sea, si somos excelentes y buscamos siempre ser mejores en nuestro ámbito profesional, desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de la infancia. Voy a poner un ejemplo sencillito. Si al hijo mío desde pequeñito yo le digo tienda la cama, él me hace caso, lo va a hacer, va a cumplir, pero entre hacerlo y hacerlo bien hecho hay una diferencia. Entonces, desde el punto de vista de mi empresa, nosotros siempre hemos implementado los sistemas de calidad. Cuando yo tenga un sistema de calidad implementado, automáticamente la ética como que va pegadita. No puedo tener sistema de calidad sin ética. Entonces, resumiendo, creo que para los estudiantes que están en ese momento, tener en cuenta que el sistema de calidad sí aporta. Muchas veces las personas dicen, no, eso es un gasto. No, sistema de calidad aporta y aporta ética. Cuando nosotros hemos tenido que competir en algunas partes, en otras empresas, dice, ese contrato se lo dan a ellos. ¿Por qué? Porque tienen ética, porque cumplen, porque no nos van a dejar tirados, porque no nos importa si perdemos dinero o no perdemos dinero, y siempre lo van a hacer lo vamos a hacer con excelente calidad. Entonces no basta hacer, sino también tenemos que cumplirle a la sociedad con ética y con calidad. Gracias. Muchísimas gracias, creo que se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias a todos por participar en estas conclusiones de los talleres. Los esperamos para la próxima sesión y un gran abrazo para todos y feliz mañana.